La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que la economía? Que los temores de una crisis financiera. Y por eso hemos convocado a un experto, el doctor Antonio Siriaco Cruz, quien es doctor en economía, pero es además decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antonio, un placer, muchísimas gracias. Para mí es un placer, Ramón y Jacqueline, estar con ustedes Buenos días, en Telematutino. En el día de ayer, el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Manuel Valdés Albizu, dijo que el país se encuentra blindado ante estos acontecimientos y que esto es debido al buen manejo bancario de las instituciones en el país que, según afirmó, han contribuido a que la República Dominicana sea un ejemplo de que aquí se puede operar con seguridad y sin riesgos. Y continuó hablando que lo que ha ocurrido en esos países, nosotros estamos haciendo la tarea aquí. ¿Usted está tranquilo también sobre la banca dominicana y el sistema financiero dominicano? Mira, yo creo que sí, yo creo que el sector financiero en la República Dominicana, sus indicadores indican cierta fortaleza. Yo sí estaría un poco más preocupado por el lado de la economía real en Estados Unidos. Si la economía norteamericana termina con un crecimiento bajo, eso va a tener repercusiones en la economía real aquí en el país. Por ejemplo... ¿Por qué? ¿Por las remesas? Bueno, si crece menos, hay menos demanda, las exportaciones dominicanas de zonas francas serán menores, las remesas también serán menores, el número de turistas que vienen de Estados Unidos será menor. Y eso claramente son tres elementos importantísimos en términos de la demanda externa. Y eso afecta el crecimiento. No hay que olvidar que, por ejemplo, por cada 1% que crece esa economía, nosotros hacemos 1.5. Y eso significa que si esa economía termina con un crecimiento como de un 2%, eso es sencillamente multiplicar el 2 por 1.5. Estamos hablando que nosotros vamos a crecer un 3%. Bueno, de hecho yo vi un informe reciente del Bank of America, claro, que ya ellos reducen y estiman en 3% el crecimiento de la República Dominicana. Sí. Este año. ¿Por qué? Sencillamente porque hacen ese tipo de simulación. Y fíjate que el año pasado la economía norteamericana creció alrededor de 2.2, 2.3 y nosotros terminamos con un crecimiento de 4.9. Y este año el crecimiento que se estima, ya el Banco Central habla de una horquilla entre 4 y 4.5. En el panorama macroeconómico se hablaba de 4.5, pero ya hay una cierta rebaja a un rango menor y un rango mayor. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy está en un proceso de menor crecimiento con respecto al año 2022. Por ejemplo, la economía mundial el año pasado creció 3.3. Este año los pronósticos que hay, en el mejor de los casos, es que termine con un crecimiento de 2.5, 2.2. ¿Por qué? Va a crecer menos Estados Unidos, va a crecer menos Europa, China mejoró su pronóstico de crecimiento, pero es un crecimiento que no es el histórico de China. Y América Latina va a ser uno de los bloques que menor crecimiento va a tener. Entonces yo creo que en ese sentido, nuestro crecimiento se puede ralentizar. Que uno pueda crecer 4% o 3.5 o 3.6 en una coyuntura como la que estamos viviendo, bueno, es un crecimiento que si lo compara con el resto de América Latina, vamos a crecer más. Pero no es el crecimiento histórico, promedio, potencial de la República Dominicana. Antonio, ¿y la inflación? ¿Cómo tú la ves? No, yo creo que la inflación va a converger este año. No quizá en el tiempo previsto, pero terminará en un proceso de convergencia. Ya hay precios internacionales que favorecen incluso a una mayor rapidez de convergencia a los niveles de meta de inflación, quizás por un problema de ahorro y de política pública fiscal por parte del gobierno. No ha podido, pienso yo, no ha podido acelerar o no quiere acelerar esa convergencia. Por ejemplo, los precios del petróleo han estado en promedio por debajo de los $70. El gobierno lo fijó a 89.3. Está gastando $22 menos por importaciones del barril de petróleo. Es decir, que si el gobierno
comienza a rebajar el precio de la gasolina, puede haber un proceso más rápido de convergencia a la meta de inflación. Pero, ¿qué está ocurriendo? Que el gobierno se está ahorrando su dinero y lo que está, pienso yo, amortizando deudas anteriores cuando los precios estaban altos. Exactamente, está compensando. Compensando, pero pudo haber fácilmente trasladarle eso a los consumidores y converger, y con eso ayuda a que los precios de la inflación, a que la inflación disminuya de manera mucho más Porque acelerada. la inflación disminuye, Antonio, pero el nivel de precios se mantiene por No, ahí arriba. evidentemente que estamos hablando del crecimiento, pero el nivel de precio es alto y eso se lleva mucho más tiempo. Evidentemente que tú vas a encontrar por diferentes razones, ahora los costos salariales son mayores, todos los costos tienen un mayor nivel. Doctor, esa es la razón. recientemente vimos que por presiones básicamente del sector sindical se logró un aumento de un 19%, creo, en el salario mínimo de los diferentes sectores. Hay muchos que han opinado con respecto a esto, de que si realmente va a surtir un efecto, de si van a trasladar ese aumento a los precios y entonces ese salario se va a quedar en nada. ¿Cómo usted lo ve realmente, ese aumento? Mira, Jacqueline, todos los estudios y la evidencia que hay, no solamente en el caso de Estados Unidos, con el trabajo de los premios Nobel del año 2021, Richard Karp, sino también en países de América Latina, los aumentos moderados en el salario mínimo no tienen efectos sobre el desempleo. Fíjate. Bueno, en el desempleo, pero sí, y en el nivel de vida de quien recibe el salario. No, mejora su nivel de vida, porque incluso cuando tú incrementas el salario mínimo a grupos que están en los quintiles más bajos, tú le estás mejorando su capacidad de compra y tú estás disminuyendo brecha salarial. Y fíjate que en el caso dominicano, aquí hay varios números que son mágicos. El crecimiento del 5%, que es un crecimiento potencial. Si crecemos por encima del 5%, eso hace que recogemos toda la gente nueva que va a buscar trabajo, pero también el 15% de incrementos salariales, que casi siempre es el que se produce cuando se acuerda en el comité de salario un incremento del salario mínimo, eso no ha afectado el crecimiento de la economía durante las últimas décadas. Nosotros hemos sido una economía que hemos crecido mucho, incluso con tendencia a que el desempleo en la República Dominicana vaya disminuyendo. Otros dicen, pero ahí se ha incrementado la informalidad. Ojo con eso, porque el tema de la informalidad no es un problema de salario mínimo. Fíjate que el Banco Central, en su informe más reciente que lo colgó, yo creo que ayer o antes de ayer, sobre el mercado de trabajo, te dice que la informalidad disminuyó de 58 a 56. La informalidad. Y que la tasa de desempleo se mantuvo prácticamente en 4.7. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? ¿Cuál ha sido el éxito precisamente de estos acuerdos importantes? Que los acuerdos de incremento de salario no han sido excesivos al salario mínimo, han sido acuerdos moderados. Y eso ha permitido precisamente un proceso de acomodamiento de los pequeños empresarios, de los microempresarios, que son los más afectados. Que son los más afectados y de las grandes empresas. Pero yo creo que en ese sentido, este incremento de salario al salario mínimo va a mejorar incluso la capacidad de demanda de la economía. En una zona, en un año donde la economía se pronostica que va a crecer menos, donde hay un entorno internacional que no controlamos y que el que controlamos es el interno. Entonces las políticas públicas de demanda interna van a ser importantísimas para uno tratar de alcanzar las metas de crecimiento. Y si tú en un proceso de ralentización de la economía, pues no hay que olvidar que la economía creció en enero 0.4 y en enero del año pasado, ¿cuánto creció? 5.8. Entonces, 6 y algo, 6. Eso significa que ha habido una caída del crecimiento. Y eso significa que las políticas públicas que tienen obviamente que apuntalar para mejorar ese crecimiento son políticas públicas de cierto estímulo a la demanda. Más inversión pública
inversión pública, gasto de capital no corriente y un mejoramiento en los Porque niveles la de salario. política monetaria no puede actuar. No puede actuar, evidentemente. Y un mejoramiento en la capacidad de compra de aquellos que son grupos que todo lo que reciben lo van a gastar. Y si lo gastan, entonces eso significa que eso mejora las ventas de las empresas y impulsa la actividad económica. Y eso mejora el nivel de crecimiento de la economía dominicana. Bueno, Antonio, ¿podemos respirar? Me estoy refiriendo a lo que Claro, ocurrió en claro, Estados Unidos, claro. la quiebra de 3 bancos, la sorpresa de que en ese momento venga lo de Credit Suisse, un banco global, aquellos que le dicen too big to fail. Too big to fail, correcto. Si ya se puede ya concluir que no se va a producir una crisis tipo 2008-2009 o todavía persisten los riesgos en el sector financiero, ya no de Estados Unidos, Claro, global. claro. No, yo creo lo siguiente, que siempre hay que apelar a esa crisis del año 2008. Fue una crisis de una magnitud que no es la que se está engendrando ahora. Hay que tomar en consideración que en el 2008 fue una burbuja general que tuvo el sistema financiero norteamericano, donde en septiembre del 2008 quiebra Lehman Brothers, que tuvo Que lo dejaron quebrar. Lo dejaron quebrar. No debieron dejaron, dejarlo y ese fue el error. Entonces, todo eso generó toda una especie de terremoto a nivel del sistema financiero internacional. Muy conectado, las grandes economías, las grandes bolsas, y evidentemente eso dio al traste con una situación en la economía real. Menor crecimiento en Estados Unidos, tasa de desempleo que sobrepasó el 9%. Y eso provocó un cambio de postura de los bancos centrales. En ese momento la Reserva Federal tenía un balance de 700.000 millones y hoy en día el balance de la Reserva Federal sobrepasa los 8 billones. Sí. Lo mismo ocurre también con el Banco Central Europeo. Entonces, en la situación que se ha generado la semana pasada con un banco de tamaño pequeño, que yo creo, Ramón y Jacqueline, que más que por la estructura de sus activos y pasivos, esa crisis de esos bancos con esa característica se generó con la modificación que hubo en el año 2018 de la ley Dodd-Frank. Sí, en el gobierno de Trump. De Trump, que hubo mucho cabildeo, incluso de bancos como el Silicon Valley, para que lo eximieran precisamente de la supervisión y de las pruebas de estrés. De la prueba de estrés, que es lo que en cierta manera son simulaciones que te dicen, mira, si sube la tasa de interés, ¿qué pasa con mi balance? Aquí se le exige a todos los bancos. Y aquí se le exige, ¿no? Y entonces, esos bancos alegaron en ese momento que por su característica, el tipo de clientes que ellos y los tipos de depósitos que recibían de clientes riesgosos, emprendedores tecnológicos, necesitaban obviamente mayor flexibilidad. Y eso, mira lo que ocurre. Las empresas tecnológicas comienzan posteriormente, después de la pandemia, a tener dificultad en términos de su realización, incluso de beneficios. No hay que olvidar que Amazon acaba en estos días de despedir más de 9.000 empleados. Lo mismo pasó con Facebook. El fracaso, por ejemplo, del metaverso o con la criptomoneda Libra. Todo eso ha dado al traste de que ese sector ha tenido pérdida y sus acciones han disminuido. Entonces, ¿qué ocurre? Como este banco estaba muy centralizado en ese tipo de empresas, pero, ojo con eso, sus inversiones, que son sus activos, son seguras, porque las inversiones son de títulos del gobierno, del Tesoro de los Estados Unidos, que es el título ahora mismo con un gran rendimiento y muy seguro. Sin embargo, sus depósitos estaban estructurados con empresas que demandan un financiamiento muy grande a corto plazo. Entonces hubo un descarce en esos tipos de bancos entre sus activos y sus pasivos. Entonces ya cuando se genera esa situación que ellos no podían realizar básicamente la venta de esos instrumentos que son de largo plazo, cuando van esas empresas a buscar liquidez, bueno, le genera, o a buscar recursos, le genera un proceso de liquidez. Y ahí entonces
hay una especie de voz de alerta y de una corrida. ¿Y qué hace entonces la Reserva Federal? Dice, no, espérate, yo voy a cubrir 100% de los depositantes como un mecanismo de evitar un riesgo sistémico. En el caso del Signature Bank, es un banco con una característica también muy particular. Es un banco dedicado a todo el negocio de las criptomonedas y de las plataformas digitales de venta y compra de criptomonedas. Y ya sabemos lo que está ocurriendo con ese sector. Un sector que durante estos tiempos, mientras las tasas de interés han estado muy bajas, estos bancos, estas empresas se ven, bueno, ya no son activos, vamos a decir, refugio, como ocurrió en el pasado. En el pasado, cuando las tasas de interés estaban por el suelo y los instrumentos incluso de deuda pública estaban por el suelo, la gente buscaba un elemento de refugio y lo encontró en muchos casos en la criptomoneda. Ahora, con las tasas de interés subiendo, la gente dice, espérate, yo voy a invertir en aquellos títulos del gobierno que son seguros, que me están dando un buen rendimiento, y voy a dejar de invertir en aquellos títulos o en aquellos instrumentos que son muy volátiles y también son altamente riesgosos, como el caso de la criptomoneda. Doctor, en el caso del Banco Suizo, que fue intervenido, inyectaron recursos, pero fue vendido a precio de vaca muerta. Dice la prensa internacional que hay nerviosismo en toda Europa, las bolsas, y estrés en muchos bancos de que pudiera replicarse la situación y que hayan temas que no estén del todo claros. ¿Está controlado lo de Europa realmente con el Banco Suizo y cómo usted ve ese panorama? Mira, lo del Banco Suizo tiene otra característica. Es un banco que venía con problemas desde el pasado, incluso con inversiones dudosas. Pero tú sabes cuál es el temor que hay en la decisión que pueda tomar la Reserva Federal de los Estados Unidos mañana miércoles. ¿Por qué? Porque está en un dilema, que ese dilema ya lo aclaró bastante bien Cristina Lagarde. Dijo, miren, el Fondo Monetario. Ellos lo aumentaron y dijeron, el problema bancario es un problema y la inflación es otro problema. Y luego, entonces dijo, si hay que rescatar a los bancos, lo vamos a rescatar. ¿Qué señal envió ahí? Sencillamente que los bancos centrales seguirán incrementando su tasa de política monetaria. Y en el caso de la Reserva Federal se está a la expectativa. ¿Eso quiere decir aumento de la tasa de interés? Claro, claro. Quizás en una magnitud menor. Porque se esperaban 50 puntos. Se esperaban 50, ya se anuncia 25 puntos básicos, pero están en ese dilema, Ramón y Jacqueline, de que si no aumentan su tasa de política monetaria, entonces dicen, bueno, el combate a la inflación prácticamente se paraliza. Y si ellos aumentan mucho en 50 puntos básicos, entonces eso puede generar problemas en todo el sistema bancario. Pero a su vez, ¿cómo compagina eso, Antonio? El hecho de que yo estoy obligado a una política restrictiva, claro, pero como tengo que salvar los bancos, yo tuve que imprimir 300.000 millones de dólares. La Reserva Federal. Claro, claro. Y Suiza está dispuesta a meter 163.000 millones. Claro. Aún después de la compra de el rescate básicamente ha sido a través de los repos. O sea, repos que si tú necesitas recursos, tú me das los instrumentos, los títulos que están, que son sanos, y yo te doy recursos. Básicamente eso fue el financiamiento que se le dio en un primer momento, por ejemplo, a el Credit Suisse. Fue a través de repo. Claro, luego entonces hubo una negociación con el USB, otro banco suizo, que lo que hizo fue en cierta manera que yo compro el banco, pero sin la cartera que está dañada, sin las inversiones que son dudosas. Y eso fue lo que ocurrió. Y evidentemente lo compró a precio de vacas, como dicen, flacas. Y eso les resuelve un problema incluso al sistema financiero en Europa, porque calma un tanto todo ese temor. Y la declaración conjunta de los bancos centrales, tanto de Estados Unidos, en este caso de la Reserva Federal, como también del Banco Central Europeo, diciendo que va a haber cualquier situación que ocurra, va a haber un rescate para los bancos, yo creo que eso calma un tanto la situación. Pero desde mi punto de vista, eso no tendrá una repercusión sistémica como ocurrió en el año 2008-2009.
Los bancos son bancos de tamaño mediano. Hay toda una decisión incluso de los bancos centrales, en este caso de Estados Unidos y el europeo, de rescatar a como dé lugar a cualquier situación que ocurra con un banco. Esa es la realidad. Y harán lo mismo que hicieron en el año 2008, sencillamente, ir en rescate de esos bancos. Y, vuelvo y reitero, son bancos que de tamaño pequeño, son bancos medianos en algunos casos, y además con situaciones que no son parecidas a lo que ocurrió en el año 2008, que eso generó una burbuja en todo el sistema financiero norteamericano. Fíjate que la banca exterior no está tan expuesta en esta situación como ocurrió en Porque el si año eso fue 2008. experimentaron fue caída en el valor de sus acciones. Claro, claro, y eso tiene repercusiones en el resto, obviamente, de la bolsa. En el caso, por ejemplo, de España, el IBEX 35 tuvo una caída de un 5%. Esas son las grandes bolsas que están conectadas, que evidentemente que pueden haber algunos casos, ¿verdad?, de inversiones que son totalmente globales. En el caso de la República Dominicana, yo creo que aquí no habrá ningún problema, como no ocurrió en el año 2008, ¿no?, excepto que pueda haber por el lado de la economía real una situación en Estados Unidos o en Europa de que se puedan generar situaciones no controladas y puedan afectar más allá de los pronósticos que hay de menor crecimiento. Es decir, si esta situación, que no creo que sea el caso, te genera una situación de menor crecimiento en Estados Unidos, más allá de lo pronosticado, y te genera desempleo, eso sí puede tener un impacto en la economía dominicana. Pero ahora mismo, por ejemplo, tú encuentras que la economía norteamericana tiene una situación un tanto, crece menos, pero tiene un mercado de trabajo que está totalmente copado, está en pleno empleo, 7.6, 3.3 la tasa de desempleo. Incluso los mismos legisladores están llamando a abrir las puertas a la migración, porque hay una inflación en Estados Unidos, una inflación de salarios, producto de un mercado de trabajo que está totalmente copado, no hay trabajadores en determinadas áreas, y entonces, ¿qué ocurre? Que los salarios suben. Y por eso es que la inflación en Estados Unidos ha cedido relativamente poco, que ya no es un tema muchas veces de la política monetaria, per se. Es un tema de una situación interna, estructural que hay en la economía norteamericana. Entonces, en el caso dominicano, yo creo, cuando tú analizas el sistema financiero dominicano, un sistema financiero que está básicamente sus balances de títulos del gobierno, certificados del Banco Central, fondos de pensiones, que son muy localistas y que en cierta manera no hay muchos instrumentos que están vinculados a nivel global. Por lo tanto, el concepto de blindaje aplica para el caso del sistema financiero dominicano. Antonio, solo nos resta agradecerte la claridad Gracias. con que tú expones los temas que lo entiende todo el mundo. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias A por tu ustedes. participación. Y ahora tenemos a la doctora Luz Rosa Estrella con su mensaje psicológico dirigido a la familia.